Nunca pensé que el desierto pudiera verse tan tranquilo y al mismo tiempo tan indiferente a la vida humana. Ese día comenzó como cualquier otro, sin música dramática, sin señales de advertencia, sin esa sensación de peligro que uno imagina cuando escucha historias de supervivencia. Yo no estaba huyendo de nadie, no estaba perdido todavía. Simplemente estaba conduciendo, un viaje corto, o eso creía, una ruta que ya había visto en el mapa, una de esas decisiones pequeñas que parecen insignificantes, porque el mayor error que cometemos los humanos no es entrar en lugares peligrosos, es creer que tenemos el control. El sol estaba alto, el cielo completamente despejado, sin una sola nube, el tipo de día que te engaña, que te hace pensar que todo está bien, que nada malo puede pasar. El aire caliente entraba por la ventana del coche, seco, sin olor, sin vida. Kilómetros de arena, rocas, silencio absoluto, ningún edificio, ningún árbol grande, ninguna sombra real, solo una carretera larga y recta que parecía no terminar nunca, y aún así, en ese momento, yo me sentía seguro. Tenía agua, tenía gasolina, tenía señal en el teléfono, y sobre todo, tenía confianza, demasiada confianza, porque cuando uno cree que sabe lo que está haciendo, deja de prestar atención. Fue ahí cuando tomé la decisión que cambió todo. Vi una salida secundaria, un camino más corto según el GPS, una línea delgada que prometía ahorrar tiempo. Solo serán unos minutos, pensé, y giré el volante sin pensarlo demasiado. El asfalto desapareció, el camino se volvió irregular, polvoriento, pero seguía siendo transitable, al menos al principio. El coche avanzaba, levantando polvo. El sol comenzaba a sentirse más fuerte. El sudor ya no refrescaba, se evaporaba al instante. Miré el agua que tenía, una botella grande. No parecía poco, pero en el desierto el tiempo se mide en agua, no en horas, y yo todavía no entendía eso. Pensé en caminar, pensé en buscar ayuda, pensé en seguir el camino hacia adelante, porque psicológicamente avanzar parece mejor que quedarse quieto. Es una trampa mental, pero en ese momento no lo sabía. Miré el horizonte, todo se veía igual. El desierto no tiene señales claras, no te dice dónde estás ni hacia dónde ir, y aún así, mi mente buscaba lógica donde no la había. Pensé que si caminaba lo suficiente encontraría algo, una carretera, una casa, cualquier cosa. Me equivoqué, pero todavía no había aprendido la lección. Decidí esperar un poco, sentarme a la sombra mínima que proyectaba el coche. El metal estaba caliente, imposible tocarlo por mucho tiempo. El suelo quemaba a través de la ropa. El sol no se movía rápido, parecía detenido, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Bebí un poco de agua, demasiado rápido, sin pensar. Otro error. El cuerpo en calor extremo no te avisa cuando estás gastando recursos vitales, solo pide más, y darle más no siempre es la respuesta correcta. Pasaron horas, o eso creo, porque el tiempo en el desierto pierde significado. No hay relojes naturales, no hay sonidos, no hay cambios claros, solo luz, calor y silencio. El sudor disminuyó, mi boca empezó a secarse, los labios se agrietaron, la lengua se sentía gruesa, pesada. Los pensamientos comenzaron a volverse lentos, confusos, y ahí apareció la peor sensación de todas, la falsa calma, esa sensación peligrosa que te hace pensar que no es tan grave, que puedes manejarlo, que aún tienes tiempo, y esa mentira es la que ha matado a miles de personas antes que yo, porque el desierto no mata de golpe, mata con paciencia, con indiferencia, te deja cometer errores mientras te roba fuerza, claridad y energía. Yo miré el coche una vez más, miré el horizonte y tomé la decisión que definiría las siguientes horas de mi vida, una decisión que parecía lógica, humana, casi obvia, y que estaba completamente equivocada. Decidí caminar. Comencé a caminar creyendo que moverme era mejor que quedarme quieto, porque el cerebro humano odia la idea de esperar cuando siente peligro. Caminar me hacía sentir activo, en control,
como si cada paso me acercara a una solución. Pero el desierto no funciona así. El primer error fue el ritmo. Caminé demasiado rápido, impulsado por la ansiedad. El sol seguía alto, directo sobre mi cabeza, sin piedad. El calor no venía solo del cielo, subía también desde el suelo, rebotaba en la arena y golpeaba el cuerpo desde abajo. Cada paso levantaba polvo seco que se pegaba a la piel sudada. La boca se secaba aún más rápido. Respiraba aire caliente, áspero, como si no tuviera oxígeno suficiente. Al principio me decía que estaba bien, que solo necesitaba avanzar un poco más, que pronto vería algo diferente en el horizonte. Pero el horizonte nunca cambiaba. El desierto tiene una habilidad cruel para parecer igual desde cualquier punto. No importa cuánto camines, siempre sientes que estás en el mismo lugar. Empecé a sudar menos. Lo noté porque mi piel se sentía caliente pero seca, una señal peligrosa, pero en ese momento no entendía lo que significaba. Bebí otro sorbo de agua, pequeño, intentando racionar, pero el cuerpo pedía más, la garganta ardía, los labios dolían, la lengua se sentía inflamada. Mis pensamientos comenzaron a desordenarse, no de golpe, sino lentamente, como si alguien bajara el volumen de la razón. Empecé a pensar en cosas irrelevantes, recuerdos sin sentido, frases sueltas. Mi mente buscaba distracciones porque enfrentarse a la realidad era demasiado pesado. Después de un tiempo, el cansancio se volvió profundo. No era solo físico, era mental. Cada paso requería decisión consciente. Las piernas se sentían pesadas, los músculos rígidos, el calor parecía entrar en los huesos. Miré hacia atrás esperando ver el coche, pero ya no estaba. Había desaparecido detrás de una ondulación del terreno, y ese fue el momento exacto en el que entendí que había cruzado una línea invisible. Ya no podía simplemente volver. El miedo apareció de verdad, no como pánico, sino como una presión constante en el pecho, una certeza silenciosa de que había cometido un error grave. Seguí caminando porque detenerme parecía peor, pero el desierto castiga el movimiento inútil. Empecé a notar algo extraño. A lo lejos parecía haber sombras, formas, algo que brillaba. Pensé que tal vez era una carretera, tal vez un edificio. El cerebro deshidratado empieza a mentir. Las alucinaciones no siempre son irreales, a veces son esperanzas deformadas. Caminé hacia ellas, convencido de que esta vez sí había algo, pero cuanto más avanzaba, más se alejaban. El sol comenzó a bajar lentamente, no trayendo alivio inmediato, sino una falsa sensación de que el peligro había pasado. El calor seguía siendo intenso, pero ahora el cuerpo estaba agotado. Cada pausa se hacía más larga. Cada vez que me detenía, costaba más volver a moverme. El suelo ya no quemaba igual, pero la energía había desaparecido. Mis pensamientos se volvieron más lentos. Me costaba recordar detalles simples, como cuánta agua me quedaba exactamente, o cuánto tiempo llevaba caminando. Intenté calcular distancias, pero los números no tenían sentido. El cuerpo empezó a temblar ligeramente, no por frío, sino por agotamiento extremo. El cerebro deshidratado afecta al cerebro antes que a los músculos, y yo ya estaba en esa fase peligrosa donde la mente falla, primero. Me senté, solo por un momento. Eso fue lo que me dije, solo unos segundos. Pero cuando te sientas en el desierto, levantarte se vuelve una negociación con tu propio cuerpo. Sentí una calma extraña, una sensación de rendición, como si todo fuera a estar bien si simplemente dejaba de luchar. Esa sensación es mortal, es la antesala del colapso. El cuerpo comienza a apagarse, la respiración se vuelve superficial, los latidos irregulares, la piel caliente, los pensamientos confusos. Recuerdo mirar mis manos y pensar que se veían diferentes, como si no fueran mías. Intenté concentrarme, obligarme a pensar con claridad, pero el cerebro no respondía igual. Entendí demasiado tarde que caminar había sido el error más grande, que debía haberme quedado con el coche, que el vehículo era visible, rastreable, una sombra, una estructura, una oportunidad de rescate. Pero ahora estaba solo, sin referencia, sin señal, con poca agua y un cuerpo que comenzaba a fallar. El sol siguió bajando y con él llegó otro peligro que no había considerado. El desierto no solo mata con calor, también mata con frío. Y yo no tenía abrigo, ni energía, ni un plan claro.
solo la conciencia creciente de que la noche se acercaba y que sobrevivir ya no dependía de encontrar ayuda, sino de no cometer un último error fatal. La noche cayó más rápido de lo que esperaba. En el desierto no hay transición suave. El sol desaparece y de pronto el mundo cambia. El cielo se vuelve profundo, inmenso, lleno de estrellas que normalmente serían hermosas, pero esa noche no sentí belleza, solo vulnerabilidad. El calor del día se fue como si alguien lo hubiera apagado de golpe, y el frío comenzó a entrar sin aviso. Primero en la piel, luego en los músculos, después en los huesos. El cuerpo que horas antes luchaba contra el sobrecalentamiento, ahora no podía conservar el poco calor que tenía. Mis manos temblaban, los dientes comenzaron a castañar y el cansancio hacía que cada movimiento fuera lento, torpe. El desierto de noche es silencioso de una forma inquietante. No hay ruido humano, solo el viento ocasional moviendo la arena y sonidos lejanos que no puedes identificar. Cada uno parece una amenaza, cada sombra parece moverse aunque no lo haga. Mi mente ya no funcionaba con lógica clara. Las decisiones se basaban más en impulsos que en razonamiento. Intenté caminar un poco para mantener el cuerpo caliente, pero mis piernas respondían mal. Tropezaba con pequeñas rocas, perdía el equilibrio y el riesgo de caer y lesionarme era real, y una lesión ahí habría significado el final. Me detuve y miré a mi alrededor intentando orientarme usando las estrellas, pero no sabía leerlas, no tenía puntos de referencia. El desierto de noche borra el sentido de dirección. Todo parece igual. Sentí miedo de dormir porque había escuchado historias, personas que se duermen y nunca despiertan, pero el cuerpo pedía descanso con desesperación. Los párpados pesaban, la cabeza caía hacia adelante. Luchar contra el sueño era tan difícil como luchar contra el frío. Me senté en cuclillas, abrazando mis piernas, intentando conservar calor. El suelo estaba helado, absorbía la poca temperatura que mi cuerpo producía. El viento aumentó, no fuerte, pero constante, suficiente para atravesar la ropa ligera. Y entonces comprendí otro error común. La gente subestima el frío del desierto. Cree que el peligro termina cuando el sol se va, pero para muchos, la noche es lo que los mata. Empecé a pensar en mi respiración, en mantenerla lenta, en no entrar en pánico, porque el pánico quema energía, y la energía era ahora más valiosa que el agua. Mi mente divagaba, pensamientos incoherentes aparecían, fragmentos de conversaciones, imágenes del pasado. La falta de agua y el agotamiento estaban afectando seriamente mi percepción. En un momento pensé escuchar voces. Me levanté sobresaltado, mirando a mi alrededor, pero no había nada, solo oscuridad y estrellas. Me di cuenta de que mi cerebro estaba comenzando a fallar, y eso era más peligroso que cualquier animal, porque cuando la mente falla, tomas decisiones que parecen lógicas en ese momento, pero son fatales. Sentí la tentación de seguir caminando sin rumbo, de hacer algo, pero recordé una idea básica de supervivencia que había leído alguna vez. Cuando no sabes a dónde ir, moverte puede empeorar todo. Decidí quedarme, buscar una pequeña elevación del terreno para protegerme del viento. Cavé ligeramente con las manos para crear una especie de depresión donde sentarme. No era cómodo, pero reducía el viento directo. Me cubrí la cabeza con la camiseta, dejando solo una pequeña abertura para respirar. El cuerpo temblaba sin control, los músculos se contraían involuntariamente. El frío era profundo, diferente, silencioso. La noche parecía interminable. El tiempo se estiraba, cada minuto se sentía como 10. Traté de mantenerme despierto, moviendo los dedos, contando respiraciones, repitiendo mi nombre en voz baja para no perder conciencia. El mayor peligro ahora no era el entorno, era rendirme mentalmente, aceptar la idea de que no había salida. Esa aceptación es peligrosa, porque cuando el cuerpo deja de luchar, empieza a apagarse. El sueño se volvió casi irresistible. Una sensación cálida, engañosa comenzó a invadirme, como si todo fuera a estar bien si cerraba los ojos. Esa falsa calma es una señal crítica. Es el cuerpo entrando en hipotermia, y si duermes en ese estado, puede que no despiertes. Forcé los ojos abiertos, mordiéndome el labio para sentir dolor.
Cualquier estímulo servía. El cielo comenzó a aclararse lentamente, muy poco, una señal casi imperceptible de que la noche avanzaba hacia el amanecer. Esa mínima luz fue suficiente para devolverme algo de esperanza. Sabía que si sobrevivía hasta que saliera el sol, tendría otra oportunidad, pero también sabía que el amanecer traería de nuevo el calor extremo, y mi cuerpo ya estaba al límite. La pregunta ya no era si el desierto era peligroso, la pregunta era si yo había cometido demasiados errores como para compensarlos a tiempo. El amanecer llegó sin celebración. No hubo alivio inmediato, solo una luz pálida que reveló lo mal que estaba mi cuerpo. Mis labios estaban agrietados, la lengua seca como papel, cada articulación dolía. Levantarme fue un desafío, las piernas rígidas, la cabeza pesada, pero la luz del sol significaba una cosa importante. Todavía estaba vivo, y mientras estuviera vivo, todavía había decisiones que podían marcar la diferencia entre sobrevivir o morir. El frío de la noche se desvaneció rápido y el calor regresó con una intensidad brutal, como si el desierto quisiera recordarme que no había terminado conmigo. Sabía que no podía quedarme donde estaba todo el día. El sol subiría y el cuerpo no aguantaría otra exposición prolongada. Pero tampoco podía caminar sin rumbo. Esa fue la trampa del día anterior. Así que observé con cuidado. El desierto de día revela detalles que la noche esconde. Pequeñas variaciones en el terreno, líneas suaves en la arena que indicaban el paso del viento. Y entonces vi algo diferente, casi invisible, una leve huella de neumático antigua. No era clara, estaba rota, pero no era natural. Y donde hay huellas, alguna vez hubo humanos. Eso fue suficiente para darme una dirección, no una garantía, pero una posibilidad. Decidí moverme solo en intervalos cortos, caminar unos minutos, luego detenerme, buscar sombra mínima, incluso la sombra de una roca pequeña podía marcar la diferencia. La deshidratación ya estaba afectando mi visión, los bordes se distorsionaban, el suelo parecía moverse, pero esta vez reconocía las señales. No eran milagros ni esperanzas falsas, eran síntomas, y entenderlos me ayudaba a no dejarme engañar. La tentación de beber la última gota de agua fue enorme, pero no lo hice. Solo mojé ligeramente los labios. Cada decisión ahora era fría, calculada, sin emociones. El cuerpo avanzaba por pura voluntad. El sol estaba alto cuando vi algo en el horizonte. Al principio pensé que era otra ilusión. El desierto juega con tu mente, te muestra lo que quieres ver. Pero esta forma no desapareció al parpadear. Era recta, demasiado recta para ser natural. Seguí caminando. El corazón comenzó a latir más rápido, no por esfuerzo, sino por esperanza. Y entonces lo confirmé. Era una carretera, no grande, no transitada, pero real. Asfalto viejo, grietas, pero real. Me detuve al borde y me senté, no para descansar, sino para no caer, porque cuando el cuerpo se da cuenta de que el peligro inmediato ha pasado, se derrumba. Me quedé ahí varios minutos, respirando, esperando que algún vehículo pasara, levantando el brazo cuando escuchaba un motor lejano. El tiempo volvió a estirarse, pero esta vez no con desesperación, sino con paciencia. Y finalmente, un camión viejo se acercó. El conductor frenó al verme. Su expresión cambió cuando me miró de cerca. No tuve que explicar mucho. Mi estado lo decía todo. Agua, sombra, palabras tranquilas. Eso fue todo lo que necesitaba en ese momento. Sobreviví. No por fuerza, no por valentía, sino porque dejé de luchar contra el desierto y empecé a respetarlo. Entendí que la mayoría de las personas no mueren perdidas porque el entorno sea imposible. Mueren porque toman malas decisiones temprano. Caminan cuando no deben, gastan energía cuando deberían conservarla, ignoran señales simples. El desierto no te ataca, te observa, te espera. Y cada error pequeño se acumula hasta que ya no hay margen para corregir. Si hay algo que aprendí es esto:
La supervivencia no es heroica, no es rápida, no es como en las películas, es lenta, silenciosa y mental. Y si algún día te encuentras en un lugar hostil, ya sea un desierto, una tormenta, un apagón o cualquier situación límite, recuerda esto: no es el entorno lo que te mata primero, es la prisa, el pánico y la arrogancia. Mantén la mente clara, conserva energía, observa antes de actuar, porque a veces la diferencia entre morir ahí mismo o contar la historia después es una sola decisión tomada a tiempo.